Atención, República Oriental del Uruguay. Atención, habitantes de toda la tierra que están escuchando por internet, porque a continuación pasamos a presentar tu programa. La última trompeta de la Congregación de Jesucristo para el Uruguay. Bueno, en esta hora, quien tiene el placer de saludar a toda la audiencia de toda la paz de la tierra de la última trompeta son sus hermanos en Cristo, hermano María. María Soca, que Dios los bendiga. Y también Pastor Reinaldo Sosa. Saludamos a toda la audiencia y saludamos, por supuesto, a las 68 personas que están en el cuaderno de la oración, que están anotados sus nombres aquí en el cuaderno de la oración, que estamos orando permanentemente por ellas, pero orando en la iglesia, orando en nuestras oraciones personales y orando a través del programa. O sea que estas personas están permanentemente en oración, recibiendo, por supuesto, nuestras peticiones de parte del Señor. Así que, por lo tanto, le mandamos un saludo a todos ellos, los que están anotados en el cuaderno de oración, 68 personas que piden, por supuesto, para que sus nombres sean anotados en el cuaderno de oración, para estar en oración permanentemente, porque la palabra de Dios dice que debemos de orar unos por los otros, hermana María. Así es, como dice la palabra, que debemos de orar uno por los otros. Por eso agradecemos a sus hermanos que están llamando para escribir su nombre en el cuaderno de oración para estar orando por ellos. Amén. Amén. Entonces, damos los teléfonos ya para que se puedan comunicar con la última trompeta, que es el 095 33 6503 095 33 6503, que pueden estar mandando un mensaje de texto para que se anote al cuaderno de oración el nombre de su familia, el nombre de la persona. Entonces, y estamos orando, hermano, porque Dios ha mandado que hiciera este cuaderno. Bueno, entonces yo tengo que obedecer. Así que, por lo tanto, pueden mandar un mensaje de texto también al otro celular, 095 23 29 56 095 23 29 56. Ahí ustedes pueden mandar un mensaje de texto también para anotar su nombre o el nombre de su familia, lo que usted tenga necesidad. Entonces vamos a estar lógicamente, para la persona que me están llamando, no puedo atender llamadas durante el programa, así que por lo tanto le pido disculpas. Después
del programa sí podemos llamar y podemos hablar con la persona, pero durante el programa no podemos atender llamadas. Yo les pido disculpas a los hermanos, pero pueden mandar mensajes de texto, o sea, para que nosotros podamos estar atendiendo a los hermanos con los mensajes de texto. 095 23 29 56. Tienen un teléfono de consejería también, que es el 23 64 14 54. 23 64 14 54. Ese teléfono de consejería, ¿no? Entonces quizás la persona que está llamando no está escuchando el programa. Bueno, pedimos disculpas que no podemos atender la llamada. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, y también recordamos, hermanos amados, que en este día martes realmente será un día victorioso, un día que tenemos que estar llenos de esperanza, como todos los días, hermana María, porque estamos en un tiempo difícil, pero en Dios todo lo podemos, hermana María. Amén, ya, sí, estamos en un tiempo muy difícil, pero tenemos la esperanza que en el Señor todo lo podemos. Por eso también nosotros le agradecemos al Señor, porque Él nos da fuerza y nos ayuda a soportar todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, recordamos que la última trompeta está en el aire todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Y también está los martes, miércoles y jueves a partir de la hora 11:30, que hoy ya terminamos el programa a las 8, y bueno, y ya a las 11:30 estaremos de nuevo con los hermanos predicando más la última trompeta, sonando la trompeta, ¿no? Y los domingos también estamos a las 12 del mediodía. Entonces la trompeta suena, la trompeta está trayendo verdades, hermana María, está trayendo sanidad, liberación, conocimiento de la palabra de Dios para la salvación de las almas, hermana María. Así es, pastor. La trompeta empieza a sonar tempranito nomás, y ya los hermanos ya se están preparando, preparando su mate y preparando ahí abriendo su Biblia para poder escuchar la palabra del Señor y también compartir. Agradecemos a todos aquellos hermanos que siempre nos apoyan mandándonos algún mensaje. Por eso agradecemos a todos. Amén. Amén. Bueno, entonces gracias a Dios. La sede central de la Congregación de Jesucristo para el Uruguay está en la avenida Uruguay, 772 entre Florida y Ciudadela, allí frente al Banco Central, en Montevideo. Y las reuniones son los días miércoles, viernes y domingo a partir de la hora 14, donde esperamos a los hermanos con palabra de Dios, con bendiciones de Dios, sanidad divina, liberación. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar afirmados, hermana María, en tener esa confianza que Dios puede sanar, que Dios puede liberar. Así que por lo tanto, más los hermanos que nos pueden muchas veces ir a la congregación, también están anotados aquí en el cuaderno de la oración, estas 68 personas que ya han puesto su voluntad de estar anotado en el cuaderno de oración todos los días hasta madrugada. Orábamos por estas personas, para que el Señor les bendiga, para que el Señor sane, para que el Señor libere, para que el Señor solucione los problemas de estas personas. Bueno, entonces que Dios les bendiga, hermano, y que nos dé fuerza para siempre estar orando por ustedes. Entonces, mientras las personas van buscando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 11 de la palabra de Dios, nosotros vamos a pedirle a nuestro amigo Marcelo, allí en los estudios centrales de Radio América, que nos lance una alabanza en el aire, esas alabanzas que animan, esas alabanzas que dan fuerza muchas veces,
que también alegran a los angustiados, a los afligidos. Así que por lo tanto, Marcelo, si hay oportunidad, vamos a darle esa alabanza al aire para después ir para la palabra de Dios. Adelante, Marcelo. Hermano, no desmayes, por más que vengan pruebas, y nunca te detengas por desesperación. Mira que Jesucristo siempre de ti se acuerda, y Él puede sostenerte en la tribulación. Si acaso estás enfermo, sin pan o sin abrigo, mira que desde el cielo Él todo lo dejó por venir a salvarte de este mundo perdido, y así poder librarte de la condenación. Las zorras tienen cuevas, las aves su nido, y el Hijo del Hombre no pudo tener ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien, ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien. El lema del cristiano es ser fiel hasta la muerte, y si después de todo, si Cristo la venció, y todo el que le sigue vencerla también puede, en el glorioso nombre de Cristo el Salvador. A muchos azotaron y a otros en cadena entregaron sus vidas por el reino de Dios, y todo el que le sigue vencerla también puede, en el glorioso nombre de Cristo el Salvador. Las zorras tienen cuevas, las aves su nido, y el Hijo del Hombre no pudo tener ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien, ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien. La última. Trompeta, trompeta, trompeta. Preciosa alabanza, muchas gracias, Marcelo. Tranquilo, y lógicamente sirve de aliento para los oyentes. Le mandamos un saludo ahí a la hermana Rosa. Que Dios te bendiga, hermana Rosa. Vamos a estar orando al final del programa por ti, por tu garganta, y estoy totalmente seguro Dios va a hacer alguna cosa. Muchas veces Dios permite que nosotros vayamos a los médicos para después ir glorificarse. Cuando está certificado que nosotros tenemos alguna enfermedad, el Señor ahí sana. Así que por lo tanto, que Dios les bendiga a la hermana Rosa y a todos los oyentes. Entonces pueden mandar su nombre para ponerlo en el cuaderno de la oración. Ya tenemos ahí al pastor Julio. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja mucho. Acá dice, muchas bendiciones con el amor de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano Julio. También del hermano Marcelo y Marisa de allá de Solís de Mataojo, tenemos su saludo. Que Dios te bendiga, hermano Marcelo, hermano Marisa, que Dios les dé todas las bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. Ahí nos manda unas fotos de hermano Marcelo, de hermana Marisa, que están allá en los cerros por allá. Bueno, está. Muchas gracias. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y vamos para la palabra de Dios en esta mañana, hermana María, que se trata de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 11. Encarcelados
en Filipo. Saltando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y así a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente.
No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándole le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, qué palabra extraordinaria, qué palabra maravillosa la que nos da el Señor en esta hora, hermana María. Ayer en un viaje misionero de Pablo, o sea, ellos estaban haciendo ese viaje misionero y entonces dice que fueron a un determinado lugar, dice, y estaban hablando a las mujeres que se habían reunido a la hora de la oración. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí vemos, hermana María, esta mujer, entre todas aquellas mujeres que venían así en la oración, mujer agradecida a Dios, que abrió el corazón para Dios, abrió el corazón para escuchar las palabras que salían de Pablo, porque ella sabía que era un siervo de Dios, sabía que era un mensajero de Dios y que traía palabras de Dios así. Entonces abrió el corazón con alegría, ¿no? Y aquella mujer dice la palabra que fue bautizada con su familia. Mire qué lindo, allá al costado del río, estaban al lado del río ahí, y ya ella pidió ser bautizada en ese momento ahí en el río mismo, ¿no? Y abrió su corazón y le dijo a Pablo que cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos llenos de agradecimiento, dando protección, dando por supuesto albergue a aquellos siervos de Dios. O sea, ella había cambiado su vida, porque una persona que se bautiza cambia la vida. Una persona que evidentemente por más que esté enferma, por más que esté con problemas, por más que esté con necesidad, por más que hubiera sido mala en la vida, realmente cuando la persona se bautiza, hermana María, cambia la vida de la persona. Amén, y es así, porque toda persona que se bautiza cambia su vida, es una persona nueva, y así fue esta muchacha, ¿no? Que ella los invitó a la casa, les agradeció, y ella servía a otros, y entonces los patrones se enojaron con ella, porque ella amaba la palabra, quería servir al Señor. Por eso ella le dijo de allí era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, en una colonia que estuvieron algunos días. Pablo y estuvieron unos días ahí predicando la palabra, junto al río, junto a las mujeres que siempre se reunían ahí para orar. Amén. Ahí está. Entonces, aquí una cosa importantísima. Esta mujer llena de felicidad, con una vida cambiada. Qué lindo sería, hermano, que tú no te bautizaste todavía. No es que... Porque hay muchas personas, hermana María, que creen que el bautismo de la Iglesia Católica es un bautismo real. No, es un bautismo por aspersión. El bautismo que mandó Jesús es por inmersión, y bautizarse en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se bautiza, se sumerge en el agua, que significa
entierro de la persona vieja, y ahora nace una persona nueva. Ahora todas las cosas viejas pasaron y ahora es todo hecho nuevo en Cristo Jesús. O sea que si hay una persona que no está bautizada todavía, evidentemente, hermano, está corriendo peligro. ¿Por qué? Porque el Señor dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Muchas personas le toman, hermana María, aquel pasaje, ¿no? Donde aquel ladrón estaba con Jesús en la cruz del Calvario, y realmente Jesús lo perdonó así y no fue bautizado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que aquel hombre no había oído la palabra de Cristo, no había oído la palabra de Jesús, no había tenido tiempo, nunca le habían predicado la palabra. Entonces él no se bautizó, y cuando reconoció allí en el último momento que estaba ya en agonía, ¿no? Jesús, cuando él dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y él dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque había reconocido que Jesucristo era el Salvador. Entonces, una cosa importantísima, hermana María, es que las personas que escuchan el mensaje tomen la decisión que tomó Lidia, porque Lidia escuchó el mensaje y optó por bautizarse en las aguas, por bautizarse allí en el río, por inmersión, no por aspersión como se bautizan en la Iglesia Católica. O sea que ese bautismo no es un bautismo bíblico, es un bautismo inventado por una religión. Pero el bautismo que nos enseñó Juan el Bautista y nos enseñó Jesucristo es un bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al río, importa a una pileta, pero tiene que ser por inmersión, sumergido al agua, y después evidentemente que ahí se entierra la persona vieja, símbolo de entierro, y sale una persona nueva. Qué cosa linda ese acto del bautismo, hermana María. Amén, así, pastor. Qué lindo cuando aquellas personas que no están bautizadas todavía en las aguas toman la decisión de bautizarse, de sumergirse ahí en el agua y entierran a la persona vieja y sale persona nueva. Qué precioso es eso, bautizarse, que está bautizado, porque si no corremos el riesgo de no poder llegar al cielo. ¿Por qué? Porque no estamos bautizados. Tenemos que estar bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda el Señor. Por eso, hermana, si tú no estás bautizada, toma esta decisión y bautízate en el nombre del Señor. Amén. Lógicamente, porque esto es algo muy importante, hermano, el bautismo, para nosotros nacer de nuevo. A ver, si le podemos explicar a la audiencia, un niño no puede ser presentado en el registro civil antes de nacer, tiene que nacer y tener certificación médica. Entonces, también ahí es registrado en los libros del registro civil. Ahora, una persona no puede ser puesta en el libro de la vida, o sea, antes de nacer. Entonces, ¿cuándo es puesta en el libro de la vida? Cuando la persona empieza a tener vida cristiana, vida celestial, es cuando se bautiza, cuando ahí queda registrado en los cielos, no como algunos lugares que la persona llega y la hacen aceptar a Cristo como su Salvador y le dicen, bueno, y le piden a Dios que escriba su nombre en el libro de la vida. No, totalmente errado, no puede escribir una persona en el libro de la vida antes de nacer. Tiene que bautizarse primero para estar escrito su nombre en el libro de la vida. Así que por lo tanto, usted que no se ha bautizado todavía, haga lo mismo que hizo Lidia. Venga y bautícese en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo será una criatura nueva, será escrita su nombre en el libro de la vida. ¡Qué lindo es esto! Usted, que si se bautizó evidentemente por aspersión en la Iglesia Católica, usted para Dios no está bautizada. Usted no está bautizada porque el bautismo es por inmersión, repito el verbo. Usted tiene que ser sepultada en las aguas, y ahí recién usted es inscrita en el libro de la vida. Entonces, acá nos sigue diciendo la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mira, hermana María, qué diferencia. Una mujer que había escuchado la palabra, había sido bautizada, había entregado su vida a Cristo, y ahora sale Pablo y una mujer con un espíritu de adivinación y estaba allí adivinando. Entonces, fíjense que esta muchacha, hermana María, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Mire qué tremendo. Esta mujer estaba diciendo una verdad, estaba con un espíritu de adivinación, adivinando que aquellos hombres eran hombres de Dios, que anunciaban el camino de salvación. Tremendo, pero no lo hacía, este espíritu no lo hacía para decir que eran hombres de Dios, eran para exaltar a Pablo, como diciendo: mirá, estos son siervos de Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación, poniéndolos en altura, poniéndolos como grandes hombres. Entonces también tenemos que tener cuidado, hermanos queridos, cuando nos exaltan, porque puede haber un espíritu de exaltación en nuestras vidas. Lo pueden hacer: oh, pastor, qué linda la prédica. Me acuerdo que en una oportunidad había un siervo de Dios que estaba predicando, y cuando bajó del púlpito, un hermanito le dijo: pastor, qué linda prédica, nunca había habido una prédica tan linda como esta. Y el pastor le dijo al hermanito, dice: esas mismas palabras me dijo el diablo cuando bajé del púlpito, porque el espíritu de exaltación es un espíritu tremendo, y era lo que quería hacer este espíritu de adivinación, hermana María, de exaltar a Pablo, hermana. Amén, y es así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, principalmente los pastores, aquellos que predican la palabra, que están suben al púlpito a predicar la palabra, o están predicando, llevando el evangelio. Tienen que tener mucho cuidado, porque siempre parece uno que quiere exaltarlo y engrandecerlo, y eso no puede ser, porque un pastor, un evangelista, lo que sea, tiene que ser personas humildes, no personas que se exalten, porque a veces la gente quiere exaltarnos, como dijo usted: qué buena la palabra, qué buena que estuvo, pastor, qué buena que estuvo el evangelista. No, la palabra es de Dios, nosotros no podemos engrandecernos, ¿ves? No, tenemos que ser humildes, como fue Jesús. Él predicó la palabra, pero él nunca se engrandeció, y así también tenemos que ser nosotros, llevar la palabra a todos los hermanos, a todas las congregaciones, pero no exaltarnos, queriendo ser más grandes que los demás. Amén. Bueno, pero acá nos dice la palabra, dice así: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Acá, mire, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que estaba en Pablo, realmente demostró que lo querían exaltar. Entonces, dándose vuelta, dice que lo mandó que saliera de ella, y dice que en el momento salió. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y ha salido, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron:
Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Una cosa importante, aquí vemos que, cuando los que manejaban a aquella muchacha, que tenían grandes ganancias con el espíritu de la adivinación, ¿no? Dice que vieron que su aparato, en una palabra, de ganancia había salido de la muchacha, denunciaron a Pablo y los llevaron, los prendieron y los llevaron a los magistrados. Mire qué tremendo, hermano, lo que es las cosas malas. Habían hombres que ganaban dinero, con aquel espíritu inmundo. Pero hoy en día tenemos que tener cuidado también, porque hay hombres que con palabras lisonjeras, con palabras bonitas, o mujeres también, pueden estar buscando ganar dinero. O sea, el evangelio no es dinero, el evangelio es poder, el evangelio es transformación, el evangelio es verdad. Así que por lo tanto, aunque duela muchas veces, y si es una palabra que duela, la tenemos que predicar, no adornarla, hermana María. Amén, que es así, porque sea como sea, Dios manda una palabra, y si es dura, la tenemos que predicar como manda el Señor. No podemos cambiar esa palabra por palabras bonitas, por palabras suaves, no, tenemos que leer la palabra tal cual es. Por eso esta muchacha también quiso exaltarlo a Pablo, y entonces Pablo la reprendió, porque ella dijo, estos son hombres altísimos de Dios, ¿no? Que anuncian el camino de salvación. Entonces ahí Pablo la reprendió, porque ella quería exaltarlos a ellos. Pero ellos no querían eso, ellos no querían ser exaltados, ellos querían predicar la palabra del Señor tal cual era, pero que nadie le dijera qué bonita es esta palabra, qué bien estuvo pastor, o qué bien estuvo fulana en la palabra. No, predicamos la palabra tal cual es, y es como manda el Señor. Por eso nosotros nunca debemos de engrandecernos, siempre tratar de ser humildes como lo fue el Señor Jesús. Amén. Claro. Porque un ministro de Dios, una ministra de Dios, no debe de alterar la palabra, no debe de modificar la palabra, no debe agregar ni quitar de la palabra, ¿no? La verdad que hoy en día, hermanos, sinceramente, fíjense que dice, la palabra de Dios dice así, no digas Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos. Hoy hay hombres que se hacen llamar papá. Hoy hay hombres de Dios que se hacen llamar papá. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza eso! Hermano, papá. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque están agregando, están inventando cosas, se están adiosando. Cuidado con esos papás, cuidado con esos papás, mire que esos papás no van a dar buen fin, entonces, somos siervos de Dios Altísimo, somos siervos de Dios. ¿Acaso no nos basta, hermana María, con ser siervos de Dios, siervas de Dios? ¿Acaso no nos basta de servir a Dios como siervos, de estar a sus pies, sirviéndole, recibiendo las bendiciones de Dios, hermana María? Amén, y así es, pastor. Le agradecemos al Señor de que podamos ser siervos de Él, trabajar para Él, estar siempre en su presencia trabajando, ser siervo, qué lindo que es, servir al Señor, servirle y amarle siempre y adorarle. Pero Padre tenemos solamente uno, el que está en el cielo, está nuestro Padre terrenal, pero ese es distinto, pero el Padre nuestro verdadero, mi Padre verdadero está en los cielos y se llama Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Padre, a ese solamente tenemos que llamarle Padre, pero muchos ahora, muchos pastores, mucha gente se dice papá, papito. No, estás equivocada.
Solo llama Padre a Dios, ese es tu Padre, ningún otro, porque un pastor no puede ser padre, ese es un pastor que está para predicar la palabra, pero no para que se le llame Padre. Padre hay uno solo, en el cielo y en la tierra, que se llama Jehová de los ejércitos, amén. Claro, pero esos que se hacen llamar papá es para desviar evidentemente el significado del Evangelio, porque yo tengo que conducir la gente al Padre celestial, pero nos ponemos como Dios, muchas veces aquel que se hace llamar papá, él se está poniendo como Dios en la tierra. Cuidado con ese hombre, cuidado con esa mujer que se hace llamar mamá, cuidado, no, hermano, siervos de Dios. Dice que el Señor no constituyó a ningún papá en la tierra, constituyó a unos apóstoles, pastores, evangelistas, misioneros, pero no constituyó a ningún papá. Cuidado con esos falsos que andan por ahí haciéndose llamar papá o mamá, ¿no? Entonces dice así, dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpearon el pueblo contra eso, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Y después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mire que tremendo esto, hermana María. Los habían puesto injustamente en la cárcel, y lógicamente los mandaron que las aseguraran con seguridad, y el carcelero ahí les mete los grillos en los pies y los pone en el calabozo de más adentro para estar bien seguro. Pero a medianoche dice que Pablo, en vez de llorar y lamentarse así con Silas, dice que empezaron a cantar himnos a Dios, a orar y cantar, y los presos los oían. Una cosa tremenda lo que sucedió en aquella noche, porque los presos, lógicamente hay muchos lamentos, muchas cosas en la noche, en la cárcel, pero esa noche los presos escuchaban. ¿Quién serán esos que cantan? ¿Quién serán esos que hablan en voz alta? ¿Y quién serán esos? Entonces, lógicamente, pero tenían la seguridad que servían a un Dios poderoso, a un Dios glorioso, a un Dios que podía hacer cosas grandes. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira qué tremendo esto, lo que nos puede pasar a nosotros cuando nosotros estamos presos por una circunstancia, pues estamos presos, estamos como en una cárcel, con un problema, con una enfermedad, con una lucha, con una acusación, con lo que sea. Bueno, entonces nosotros no debemos de tener en cuenta lo que nos está pasando, sino que debemos de alabar a Dios, glorificar a Dios y tener la confianza, hermana María, que Dios nos puede sacar de esa situación. Así es, pastor. Nosotros tenemos que tener, como dice usted, esa confianza en el Señor, que el Señor nos puede sacar de esos problemas que tenemos. Nosotros tenemos que alabar y glorificar al Señor, hacer la alabanza, no ponernos afligidos por el problema que tenemos, no, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Él sabe todas las cosas, por eso tenemos que agarrarnos siempre del Señor, confiar en el Señor, tener fe en él, porque es el que nos ayuda, el que nos
libre de todas las cosas. Él se llevó nuestras enfermedades, Él nos curó. Por eso nosotros tenemos que tener la fe siempre puesta en Él y creer en Él, pero a veces nos estamos un poco débiles por falta de oración. Tenemos que orar un poco más, arrodillarnos, clamarle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé más fe, para que nosotros podamos agarrarnos firmemente, estar orando y clamándole al Señor siempre, pero también adorándole con amor y con alegría. Amén. Lógicamente, pero mire que era una cárcel de suma seguridad. Pero despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mire, seguro, lógicamente porque la guardia romana, si se daba a escaparse los presos, era aquel hombre castigado terriblemente. Entonces el carcelero dijo: lo que me espera, la cárcel está abierta, lo que me espera. Entonces sacó la espada y se iba a matar. Pero dice: Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire el poder de Dios, el poder de Dios. La cárcel se abrió, las cadenas de los presos se soltaron, pero ninguno escapó, porque el mismo Dios que que hizo caer la cadena de las manos, sostuvo a las personas para ver que todo el carcelero y todos pudieran ver sus maravillas, pudieran ver su poder, que Él suelta de la cárcel, Él saca de las enfermedades, Él saca de la lucha, nos libra del enemigo, nos libra de cualquier circunstancia. Yo no creo, hermana María, que el problema que tenga esta oyente, de que realmente sea más terrible que estar en una cárcel encerrado, pero ahora dice que tiemblan los cimientos de la cárcel, y los presos que estaban adentro con grillo, con cadena, se sueltan. Pero mire usted, si en la cárcel te pasa eso, evidentemente que los presos van a salir corriendo, se van a escapar de la cárcel, pero los presos quedaron así. El mismo poder de Dios que hubo para soltar los presos, también hubo para sostenerlos, para que vieran las maravillas de Él, hermana María. Amén, y así es, porque ellos se hubieran querido, con ese terremoto, con eso se hubieran escapado, hubieran salido corriendo, pero el Señor los detuvo ahí mismo para que vieran, ¿no?, que el poder de Dios es grande, y ellos quedaron ahí y no se fueron. Por eso nosotros también a veces nos afligimos y decimos: ay, tengo esta enfermedad, que Dios me lleve, que Dios me mate. No, hermano, Dios puso eso como una prueba, así como puso eso a esta gente que abrió las cárceles y todo, y ellos quedaron ahí. Así también el Señor nos prueba a nosotros, a ver hasta dónde llega nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Él. Por eso, hermana, siempre tenemos que estar confiando en el Señor. Amén. Pero mire lo que dice la palabra. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dio el poder de Dios. Y justamente esto es lo que se necesita hoy, hermanos, para que las almas se transformen. Poder de Dios, poder de la palabra. Poder de la palabra para que las personas sientan ese terremoto, que sientan esa fuerza dentro de sí. No, pero yo estoy escuchando a este hombre, esta mujer, estoy escuchando y siento algo diferente. Es Dios tocándote, es el terremoto de Dios que se está produciendo en tu vida, es el terremoto de Dios que evidentemente te está diciendo: yo puedo mover esa enfermedad, yo puedo mover ese problema, yo puedo mover esas piedras, puedo mover las oficinas para abrirte una puerta de trabajo. Tú estás desesperado, tú estás desesperada, tú puedes abrir las puertas y unir tu familia que está destruida, y realmente puede mover el corazón de tu hijo que está en la droga, que está en el alcoholismo, y volverlo a casa y volverlo con un corazón noble. Entonces aquí se abrieron las puertas y
el carcelero, ahora que lo había metido en pezones allá a Pablo y a Silas para dentro de la cárcel, ahora temblando se posa delante de ellos y le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque se dieron cuenta, el carcelero se dio cuenta que en Pablo y Silas había poder de Dios, hermana María. Así es, él se dio cuenta de que había poder de Dios, por eso él le preguntó qué debía de hacer para ser salvo, ¿no? Y entonces ellos le dijeron cómo tenía que hacer, para ser salvo, creer en el Señor, y iban a ser salvos. Por eso, hermana y hermana, cree en el Señor y serás salva tú y tu casa, y toda tu familia vendrán a ti. Tus hijos, si se han ido, volverán, porque el Señor tiene poder, el Señor hace todas las cosas. Lo único que nosotros tenemos que tener fe y esperar en el Señor, porque el tiempo es del Señor. Todo es del Señor. A veces nosotros nos ponemos muy apurados y queremos todo ya rapidito, y no es así. Todo es el tiempo del Señor. Amén. Ahí está, pero vamos a aclarar aquí, hermana María, que dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero no como proceden algunos que agarran una familia y bautizan a los niños y bautizan a todo el mundo, porque dice, toman este pasaje de la Biblia, serás salvo tú y tu casa, y bautizando a los niños no se los bautiza, los niños se los presenta a Dios. O sea que hay lugares que están bautizando a los niños, eso no, porque el Señor dijo: el que no se vuelva como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Los niños no se bautizan. Ese pasaje acá no está diciendo que el carcelero tenía niños, Él dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Pero acá no está diciendo de ninguna forma que había niños en la casa, habían criados, habían personas en su casa, pero realmente no puede contradecir la palabra de Dios este pasaje, donde la palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. O sea que un niño no se lo bautiza, a un niño se lo presenta en la iglesia, se lo presenta a Dios. ¿Y cuántos hoy están bautizando a niños? Están bautizando a niños y dándole la Santa Cena a niños. No es un atropello a la razón, un atropello al Evangelio esto, hermana María. Amén, y es así, pastor, porque no se puede bautizar a un niño, no se puede dar tampoco Santa Cena a un niño, la Pascua a un niño, porque ese niño no sabe todavía lo que representa, porque es un niño todavía, es chico, está para aprender, cuando sea grande, sí, quizá uno ya se le enseña, el pastor, o ya le habla, y le está hablando, le está diciendo las cosas como son, ahí sí, entonces él puede tomar la Pascua, y también aceptar al Señor Jesús, pero no como a gente que dice, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Cómo lo va a escribir si todavía no es bautizado y todavía no ha entendido? No se puede hacer eso. Tenemos que primero enseñarle, llevarlo a los caminos de Cristo, llevarlo a los pies del Señor, para después entonces sí hacer todas las cosas como manda la Biblia. Amén. Lógicamente, pero además una cosa muy importante, esperar que ese niño tenga poder de decisión, no agarrar a un niño y bautizarlo, hacer eso, que el niño no tiene pecado, el niño no tiene pecado, estamos hablando un niño, no estamos hablando de esos niños que andan con un revólver en la calle ahí, porque esos niños son demonios, demonios que utiliza el diablo, para perjudicar a esos niños mismos y a la gente. Pero un niño que es criado con raciocinio de niño, ese no se puede bautizar. Entonces dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Perdón, cuando fue el día, los magistrados enviaron al alguacil a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Es la autoridad de un hombre de Dios, es la autoridad de Dios que hizo avergonzar a las autoridades, que hizo avergonzar a aquellos que se tenían por sabios. Qué lindo es, hermana María, que podamos tener esa autoridad. Entonces, fíjense, y vinieron, les rogaron, sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En vez de los hermanos consolarlos a ellos consolaban a los hermanos, porque la autoridad de Dios, el poder de Dios seguía en ellos, hermana María. Amén, así, porque los hermanos querían consolarlos, pero ellos consolaban a los hermanos, ¿no? Porque los hermanos estaban orando, estaban afligidos, porque ellos estaban en la cárcel, pero ellos no, ellos le decían a los hermanos, estamos aquí, estamos con nosotros, estamos con ustedes. Qué lindo que es eso, cuando nosotros ayudamos a una hermana, y decimos, hermana, Jesús está contigo, y le ofrecemos nuestra ayuda. Qué lindo que es eso, hacer así como fue estos hermanos con Pablo y Silas. Por eso nosotros tenemos la obligación también de ayudar, así como ellos fueron y oraron por esa gente que estaba reunida, orando por ellos. Cuando lo vieron entrar, qué sorpresa tan grande se llevaron, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas y en Él tenemos que confiar. Amén. Sí, el hermano Lino nos pregunta, pastor, ¿el diezmo es para los pastores o para el sustento de los más pobres que padecen miserias o pobrezas extremas? Bueno, primero, no es ni para los pastores ni para los pobres. El diezmo es para el sustento de la obra de Dios. O sea, lógicamente, se puede ayudar a los pobres, se puede ayudar, pero es para el sustento de la obra de Dios, como ser la evangelización, como ser acá los programas de radio, para muchas cosas el diezmo. Pero a las 11:30 vamos a estar trayendo este mensaje del diezmo, hermana María, para que quede evidentemente claro cuál es la finalidad. Pero le agradecemos a hermano Lino su pregunta, y a las 11:30, si Dios quiere, estaremos trayendo una aclaración sobre los diezmos, sobre qué es verdaderamente los diezmos. Entonces, que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermana María, por las 68 personas del cuaderno de la oración y por todos los oyentes que están escuchando en toda la faz de la tierra. Así que ya oremos. Dios y Padre, estamos delante de tu presencia para que tu nombre sea glorificado, Padre. Oh Señor, bendice principalmente estos 68 nombres que están en el cuaderno de la oración, Padre. Oh Dios poderoso, Dios amado, bendice a las personas enfermas, Señor. Bendice a la hermana Rosa, Señor, que está con su mano en la garganta ahora. Derrama el fuego, Señor, así. Derrama el fuego de tu poder sobre la garganta de tu sierva, sanando, liberando ahora. Oh Dios mío, reprendemos este espíritu de enfermedad ahora que está en la garganta de Rosa. Oh Padre Santo, Padre amado, tú tienes poder, así como tú abriste la puerta de la cárcel, Señor. Por tú soltaste las cadenas de los presos. Ahora suelta a tu sierva, Señor, de esa opresión. Suelta a tu sierva, Señor, de esa enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús te pido, Padre, que la bendigas. Ahora que reprendas esa enfermedad de su garganta, Señor.
Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga fuego ahí, Señor. Ponga fuego sobre la garganta de Rosa, sobre la enfermedad de este hermano, de esta hermana, Señor, en esta hora. Confirma la victoria. Suelta también de la cárcel a aquellos encarcelados injustamente, Padre. Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos y te agradecemos para tu gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, hermana María, nos estamos encontrando a las 11:30 nuevamente con toda la audiencia de la última trompeta y estaremos predicando sobre el diezmo, algo muy interesante para este tiempo, hermana María. Así es, pastor. Pedimos en la paz del Señor, saludando a todos mis hermanos. Amén. Y también, pastor Reinaldo Sosa, saludamos a Marcelo Baucher ahí en la mesa central, le agradecemos tu trabajo y que Dios le bendiga y nos vemos a las 11:30 a través del aire con la última trompeta, la paz del Señor Uruguay y la paz del Señor toda la paz de la tierra. Que Dios le bendiga. Amén. Y así de esta forma hemos presentado tu programa, la última trompeta, perteneciente a la Congregación de Jesucristo para el Uruguay. Que Dios te bendiga y la paz del Señor.